Mi encuentro con extraterrestres. Tercera parte. Leyes económicas universales cósmicas. Dinero y propiedad son signos de baja civilización. Fábricas de robots, completamente automáticos. Discos volantes y barcos dirigidos semiautomáticamente. La eficiencia, ¿es tan importante? También, la superproducción es una locura. Bienestar sin límites y seguridad del sistema. Gobierno y ordenación mundial. El nacionalismo no es civilización. ¿Sistema democrático o totalitario? Después de una primera explicación sobre el concepto de eficiencia, ellos pasaron, inmediatamente, al concepto de justicia. De la misma manera, lenta y eficaz, fui puesto al corriente, en poco tiempo, de las leyes sobre las que se basaban sus sistemas económicos y sociales. El tema principal era siempre el mismo: la eficiencia de la justicia. Probablemente os interesará saber qué es el sistema económico cósmico universal. Ellos lo definieron de este modo. Es un plan económico, cuyo camino es el modo más eficaz de conseguir, mediante la más completa liberación de la necesidad, que los hombres estén exentos de exigencias materiales, y que estas últimas no ejerzan ninguna influencia sobre sus actitudes. En otras palabras, cada uno debe tener a su propia disposición, en la misma medida que los demás, una cantidad que sea suficiente para volverse desinteresado, en relación a los bienes materiales. De otro modo, aparecería la envidia. De esta forma una civilización es, más o menos, estable. Asentí, dando la aprobación. Cuando todos los hombres son liberados de preocupaciones materiales, no existe la envidia ni la avaricia. Así de sencillo. Qué fácil es decirlo. Pero, ¿cómo se puede alcanzar la reciprocidad? ¿Quizás con magia a la luz de la luna? Sin embargo, la magia estaba clara. Eliminación de todas las discriminaciones. Si se llevan las cosas hasta las últimas consecuencias, entonces, todo resulta claro. Continué asintiendo, porque discriminación es una palabra loca, de la cual debemos liberarnos, lo más pronto posible. Bien. ¿Cuál es la primera discriminación que debemos considerar? Es la propiedad personal. Cualquier forma de propiedad es una discriminación evidente, respecto a otra persona que posea, poco, o nada. Existen solo dos soluciones. O todos poseen en la misma medida, o nadie posee nada. La última es la más eficiente. Me sentía muy irritado. ¿Qué debía decir yo, un dirigente bien situado? ¿Abolir la propiedad? Vaya, ellos eran comunistas de lo más cerrado. Este tema no debía haberlo tocado. No conducía a nada. Estaba dudando sobre si debía expresar mi perplejidad. Pero, mientras tanto, la explicación proseguía. Consecuentemente a lo dicho, debe ser suprimido, también, el dinero, pues es una forma innegable de propiedad. Aclararon su concepto más tarde. Dinero y propiedad son índices de un nivel de civilización muy primitivo. Cuando llegaban a descubrir un planeta habitado por una raza inteligente, esto era lo primero que escogían para examinar. Tuve la impresión de que se consideraban muy superiores ante un particular tipo de monos inteligentes. El hecho de que tuviéramos la inteligencia que nos hacía capaces de construir misiles, pero, al mismo tiempo, no llegábamos a comprender la necesidad de suprimir inmediatamente la ley natural de la jungla y el derecho del más fuerte, era para ellos un objeto de estudio muy importante. ¿Qué podía hacer yo? Aguanté con amargura su presunción y miré sospechosamente a sus semblantes de mono, que esperaban con interés una respuesta. Dije que no lo había pensado nunca. Lo que ellos habían podido descubrir sobre la Tierra, en cuanto a la discriminación, era mucho más de cuanto hubiese podido imaginar. Ellos veían a los terrestres continuamente afanados en buscar nuevas discriminaciones. No hacían otra cosa que hablar de discriminación. Siempre aparecía la misma palabra. Era de notar el hecho de que nunca estábamos de acuerdo. No se podía hablar de un proyecto político o comunitario, sin que alguien se opusiera al mismo. De vez en cuando, esta charla inútil, suscitaba alguna sonrisa. Por otra parte, la situación era ciertamente más espantosa que cómica, cuando a la diferencia de poder intelectual añadían el arsenal de armas atómicas, con sus inimaginables efectos destructivos y contaminantes de que disponíamos. Y todo, apretando un solo botón.
¿Cómo era posible que nosotros pudiéramos dormir tranquilamente? Les expliqué que habíamos aprendido a vivir con algo que no podía ser cambiado. Idea absolutamente absurda. Un cambio siempre es posible. Pero agregué, como en mi propia autojustificación y defensa, que la ignorancia en que eran mantenidas las masas hacía inviable una preocupación colectiva, y que por otro lado, el concepto de autodefensa de una nación o pueblo, formaba parte de nuestra particular idiosincrasia terrestre, cosa que por otro lado, tampoco resultó demasiado convincente. Pues si analizamos con detenimiento los efectos devastadores de nuestro moderno arsenal atómico, dudo que en el caso de su utilización hubiera vencidos y vencedores. Sí, la verdad es que un cambio siempre es posible. Basta con poner fin a la discriminación y cambiar completamente nuestra legislación. La única dificultad estaba en la propiedad privada. ¿Se puede renunciar a ella? Dije que yo no lo creía. Convencer al hombre para que renuncie a la propiedad personal no creo que fuera posible, pues afecta directamente a su propio yo. Quizás, con el tiempo, y el correspondiente cambio de mentalidad. Ciertamente, hubiéramos querido mejorar el mundo, pero, comenzando por nuestro vecino. Eso es egoísmo. Pero también a un egoísta se le puede explicar que un mundo sin discriminación se vuelve mucho más habitable, y que sería posible conseguir una prosperidad, al menos, 5 veces superior a la actual. Y, desde el punto de vista mundial, al menos 10 veces. Desde luego, todo sería diferente. Pero, actualmente, para nosotros, el resultado concreto ha sido que una sociedad sin propiedad personal, como la comunista, ha conseguido, únicamente, una prosperidad menor. Ah. Así están las cosas. Habían entendido. Lástima que los ideales del tipo comunista hayan ido a menos, debido a la ineficacia. De otra forma hubiera podido albergar alguna esperanza. Me enteré, entonces, que mi razonamiento tenía un fallo de entrada. La verdadera ineficacia del sistema comunista. ¿Me explicaron? Estaba en un error de fondo. Se basaban en una economía por control estatal, y no en una propiedad comunitaria. El bloque occidental, por otra parte, tiene, más o menos, los mismos inconvenientes, porque también existe una injerencia estatal, cada vez mayor. No, Steph, la única solución aceptable es la economía universal. Esta hubiera permitido una expansión económica sin impedimentos. A este respecto, los expertos economistas de Iliarga trataron de aclararme las ideas. Para el lector que se interese por la economía, intentaré explicarle, del modo más sucinto, cuanto creo haber entendido. La producción total de bienes y servicios en Iliarga está en manos de algunas organizaciones gigantescas. Los TRUS. Se trata de organizaciones potentísimas, las cuales disponen, individualmente, de millones de ayudantes u operarios, estando activas por todo el planeta. Existen TRUS primarios, los cuales, mediante canales de distribución propios, entran en contacto con el consumidor, y TRUS secundarios, que están por encima de los primarios. En Iliarga, nada se paga, solo se registra. Para cada habitante, en el centro de cálculo de cada cilindro de habitáculos, viene registrado lo que consume, controlándose de tal forma, que cada uno no reciba más de lo que le corresponde por derecho. Todos los registros pasan información, a través de estas calculadoras, a los grandes almacenes de bloque de cada cilindro de habitáculos. De este modo, no se compra nada. Las cosas grandes y costosas, como las habitaciones, automóviles, barcos, objetos preciosos, etc., pueden ser solo alquiladas. Ellos lo llaman ejercicio del derecho de uso. Las cosas menos caras no son alquiladas, pues no sería eficiente. Se ejercita el derecho de uso para toda la vida, sin considerar el valor global. Se trata, por tanto, de algo parecido a la propiedad, tal como es entendida por nosotros, solo que los bienes, a la muerte del usufructuario, vuelven a los TRUS. Finalmente, la última categoría. Artículos de uso y prestaciones de servicios. No se considera el valor total, ejercitándose el derecho de uso. Sucede algo parecido a lo que ocurre con nosotros, solo que, en cuanto a los bienes se refiere, no se puede tener en dotación más de lo que sea, razonablemente, necesario para el uso propio. Se trata, en la práctica, de lo que nosotros conocemos como cuenta bancaria o postal. Solo que ellos controlan la emisión, y nosotros, la entrada. Es, verdaderamente, una diferencia que vale la pena considerar. Jurídicamente hablando, todos los bienes son, en cada momento, propiedad del TRUS, que los ha distribuido, lo cual significa no solo que el TRUS garantiza el mantenimiento, las reparaciones y un tiempo determinado, sino, también, que soporta el riesgo total de la pérdida o destrucción.
Por esta razón, todos los bienes de consumo son de óptima calidad. De hecho, las reparaciones no son solamente costosas, sino también, terriblemente ineficaces. Traducido en términos terrestres, este sistema significaría el fin de las compañías de seguros, del comercio al por menor y de las empresas de reparaciones. Los trust trabajan sobre la base de los precios de coste, por lo cual, nuestro término rendimiento es sustituido por el de costes de la comunidad. Cada trust asume una política de inversiones para la sustitución y ampliación de sus medios de producción. Las fluctuaciones coyunturales son, por consiguiente, desconocidas. Su economía tiene la estabilidad de una roca. Todo parece previsto para una ampliación continua, precisamente, como en las grandes sociedades nuestras. También aquí, procede la palabra mágica. Automatización. Bien. Una vez desarrollada sucintamente esta idea sobre la economía, ellos preguntaron. Te interesará ver, también, un plano de nuestras industrias, robot, completamente automáticas. Naturalmente. ¿Por qué no? En la pantalla apareció un enorme edificio, en forma de estrella. Me recordaba a una estrella de mar, con un diámetro aproximado de 1 kilómetro. El terreno que circundaba la fábrica era una selva de estructuras con rieles, sobre la que estaban suspendidos o se desplazaban los torpedos de carga. Por una punta de la estrella, estos entraban y salían del edificio. El resto del terreno estaba absolutamente vacío. Había unos carros que parecían, evidentemente, contenedores que transportaban a la fábrica provisiones para el trabajo. Sucesivamente me hicieron ver, en pocos minutos, el interior de la fábrica. Las puntas de la estrella marina contenían los dispositivos de descarga automáticos de los carros que transportaban la materia prima. Por primera vez, pude oír su sonido original. Series sonoras, increíblemente cargadas, se alternaban entre ruidos que reverberaban sin cesar en el pequeño espacio de acero en que me encontraba. Una vez más tuve la misma sensación que daban las imágenes. A la derecha, a la izquierda, por arriba y por abajo, oía las máquinas que producían ruidos muy variados. El número de máquinas era enorme. Calderas, depósitos, válvulas con bisagras, hornos de metal incandescente y prensas que desprendían nubes de vapor, abriéndose, alternativamente, con enormes cerraduras entre largos cables aislantes de alta tensión y otros aparatos centelleantes. También había unas máquinas diminutas que giraban, volteando entre movimientos zigzagueantes con los productos que contenían. Algunos hiarganos, con trajes anaranjados y cascos de tipo espacial en la cabeza, dejando al descubierto solo la nariz y la boca, iban de un lado para otro. Pero, fuera de la cámara de control, no se veían más que unos 40. Hacia el centro de la fábrica, se concentraba una especie de montaje en cadena. Enseguida me di cuenta que se trataba de automóviles. En un momento vi cómo se montaban las puertas, y, poco después, la mitad inferior con las ruedas, etc. Lo más impresionante eran las bermas, aparato maniobrable para extraer y transportar material, que operaban igual que brazos y manos humanas. Estas bermas estaban acopladas a un sistema articulado con una juntura, verificando movimientos que parecían, realmente, los de un brazo humano. Había bermas grandes y lentas, así como pequeñas, las cuales trabajaban a un ritmo frenético. En el instante preciso en que la berma se cerraba, la pieza relativa se encontraba en su sitio. El brazo giraba y sistematizaba la pieza al milímetro, en el agujero o punto que debía. Al mismo tiempo, las otras bermas se encontraban donde debían efectuar la extracción. Así tomaba forma la máquina, pieza por pieza, hasta volverse un conjunto impecable, veloz y sin el concurso de la mano de obra. Sobre todo las bermas daban la impresión de que aquella máquina gigantesca, con aquel ruido desgarrador, estuviese dotada de vida propia, como un monstruo inteligente. Justo en el centro de la estrella marina, dispuestas horizontalmente bajo la cámara de control central, convergían dos líneas principales. La parte inferior completa del automóvil, con las ruedas, el volante y los asientos, se acoplaba justamente a la parte superior, compuesta de vidrio, guías y puertas. Aquí, se encontraba el sistema más impresionante de bermas de acero. En el instante preciso en que las bermas se retiraban, el automóvil estaba ya listo. Un gran brazo telescópico aferraba el automóvil a las guías, lo prendía, subía y lo giraba. Con la misma espantosa precisión con que toda la fábrica trabajaba, el brazo descargaba el coche transversalmente, sobre un carro preparado, inmediatamente cercano al que le precedía. De repente, en esta zona grandiosa de la fábrica, el sistema de bermas se paró. Entonces, se me ocurrió pensar, a pesar de tener la cabeza ensordecida por el ruido, qué es lo que representaba, en realidad, esta máquina.
El aparato monstruoso viviente, de 1 kilómetro de amplitud aproximadamente, donde ni un solo elemento estorbaba, producía, partiendo de la materia prima, un coche cada 20 segundos. Se trataba, por tanto, de más de 4.300 coches al día. Después me mostraron una segunda fábrica, una de las que produce puentes con rieles transoceánicos. Os ahorraré su descripción. Es imposible hablar siempre con superlativos. Mi comentario podría limitarse a una sola palabra. ¡Terrible! Me resultaba misterioso ver cómo los yarganos podían concebir tales máquinas monstruosas. Finalmente, me hicieron ver la producción robot de las series de habitaciones. El terrestre que piensa que todas las casas deben ser diferentes, debería apreciar, al menos, las ventajas de la estandarización. Quizás, pueda traernos ventajas para nuestro modo de construir, que se encuentra aún en la edad de piedra. Al mismo tiempo me ilustraron sobre la calidad, lo cual me llevó a considerar que nuestros rascacielos no son más que casuchas artesanales. Les agradecí el honor que me hicieron. Me bastaba. No tenía necesidad de ver toda aquella afanosa labor automática, con los yarganos empeñados solo en mirar cómo iban las cosas. Ya estaba convencido de que ellos podían construir sus casas de forma completamente automática. Me invitaron, entonces, a ver el montaje de sus unidades de habitaciones en bloque, es decir, donde ellos montaban los enormes cilindros. Aquí debemos considerar esta exclamación con respecto a la época y año del suceso, el cual, obviamente es muy atrás respecto del año 1998, en una zona dedicada a las habitaciones, habían empezado a construir un gran taller, imposible llamarlo pequeño, destinado a un determinado fin industrial. Construían, ahora, solo provisionalmente, un monstruo robot que producía secciones completas de habitaciones. Cada sección tenía una superficie aproximada de 20 por 20 metros, con una altura de unos 6 metros, y presentaba 2 planos de habitaciones. Eran, totalmente, de material sintético y ya equipado con vidrios, muebles, máquinas de todos los tipos y aparatos de comunicación. En fin, habitable hasta el último detalle. Observaba, sentado en mi puesto, y casi no podía dar crédito a lo que veían mis ojos. Apoyada sobre el suelo, se asentaba una poderosa estructura apotincada, en forma de estrella, cuyo diámetro era de unos 300 metros. Su cobertura tenía la forma de un semicírculo convexo hacia arriba, mientras el fondo tenía la misma forma, pero con la convexidad hacia abajo. Todos los pilares convergían hacia el centro, sobre un enorme anillo, siendo la altura del pilar de unos 20 metros. Estos pilares estaban cubiertos con chapas grises oscuras, similares a la envoltura de la nave espacial. El punto clave de la construcción estaba sobre este disco, donde destacaba un pesado cilindro sólido de unos 20 metros de diámetro y cuya estructura de acero estaba compuesta de algo parecido a un conglomerado de cemento durísimo. El espesor del muro que formaba era de unos 3 metros aproximadamente. La forma daba origen a una especie de caja destapada por arriba, dada la estructura del techo, cuyo peso era igual al del fondo. Estaba recubierta solo de vidrio. La caja tenía una estabilidad tal, que todo se hubiera podido levantar, sin que nada se rompiese o inclinase. Quizás resistían a los terremotos. También se apreciaba otro sector en la caja, donde había una especie de columna, de la que sobresalían unas repisas pesadas. Al borde de la estructura de cobertura, había un saliente que servía para izar las unidades de habitaciones completas y encajarlas sobre las repisas, quedando así suspendidas contra la pared de cemento. Se adaptaban una a la otra con extrema precisión. De repente, ante mis ojos, apareció, desplazándose rápidamente, un cilindro de habitáculos de una unidad habitable. ¡Qué espléndida construcción! Todas las habitaciones estaban revestidas de una espesa capa, de tipo plumosa, siendo completamente independientes de las habitaciones circundantes. Ninguna molestia acústica, ningún ruido. Si una o más habitaciones hubiesen resultado dañadas, por ejemplo, por un incendio, hubiera resultado muy simple extraerlas y cambiarlas por otras nuevas. El revestimiento era de tal calidad, que podía resistir miles de años y más, teniendo en cuenta que quedaba protegido de la intemperie por la capa de la unidad de habitaciones. Cuando las habitaciones se consumían o envejecían, se renovaba la zona habitable. La habitación vieja venía sustituida por una nueva. Me olvidé de preguntar qué harían con las viejas. Pero, ciertamente, no las tiraban para inutilizarlas. Era verdadera eficiencia la que veía, y pensé, sería hermoso que nosotros la tuviéramos. ¿Por qué no? Cuando os oigo hablar de calidad y duración de miles de años, y de sistemas de ferrocarriles que resisten siglos, tengo la impresión de que en Iliarga se persigue una planificación muy a largo plazo.
Por eso, la nuestra, que provee solo algunos años, es un juego de niños. La explicación no es difícil de entender. Una raza que vive bajo la amenaza de la aniquilación bélica no persigue, lógicamente, planes a largo plazo. Para una raza absoluta, las cosas son diferentes. Con el aumento de la capacidad de guía, nivel mental, del hombre, su mirada se proyectará siempre más lejos. Hemos establecido en nuestro planeta una serie de condiciones, mediante las cuales podemos conservar nuestra raza por siglos. Vivimos en un mundo estable, sobre un planeta impío y así, podemos conservar el equilibrio natural por tiempo indefinido. Estamos continuamente ocupados en convertir nuestro planeta en algo siempre más y mejor habitable. La Tierra, por el contrario, vive del presente y del pasado no preocupándose lo más mínimo, de las generaciones futuras. Es estupendo velar por una lejana posteridad. Si tú has llegado a comprender que representa una supercivilización, también esta actitud te resultará clara. Después de este oráculo, la imagen pasó a mostrar un panorama marino. Fue, verdaderamente, un gesto amigable por parte de ellos, ya que tenía ganas de ver cómo una nave, en Iriarga, podía resistir la violencia de las aguas en plena tempestad, así como la violencia de los vientos. Solo disponían de naves para fines espaciales. Me hicieron ver los remolcadores de alta mar, los cuales arrastraban hacia su destino secciones kilométricas de puentes oceánicos, flotando a su alrededor. Los dos cuerpos o astas estaban semiflotando. O sea, en estado de quietud, flotaban al borde de la superficie. Una baja cabina aerodinámica, no más grande que la de un autobús, se erguía sobre las gruesas rampas a una altura aproximada de 3 metros sobre el nivel del agua. En el interior, había instalados, en total, 4 sistemas de hélices giratorias. Los chorros propulsores podían orientarse en todas las direcciones, hacia adelante, atrás, hacia arriba y hacia abajo. Si la nave se dirigía hacia alta mar, entonces, un dispositivo de control hacía que los chorros propulsores arrastrasen los cuerpos o astas hasta unos 6 metros bajo el agua. La rampa, ahora, se alargaba, por lo que la cabina se encontraba, más o menos, a unos 6 metros sobre la superficie. Un dispositivo de estabilización corregía los chorros propulsores, de modo que la nave quedase siempre en posición vertical. El resultado era que se veía emerger del agua solo la cabina, sobre 2 patas, de forma tan estable, que parecía como si las patas estuviesen apoyadas sobre el fondo. Estas naves se situaban, bien sobre las olas, o bien bajo las mismas, para no tener que vencer su resistencia. Una típica estructura yargana, eficiente y confortable. Probablemente, este tipo de naves podría ser empleado también por nosotros. Estaba pensando en ello, cuando les pedí que me mostraran de cerca un disco volante. Pero, desgraciadamente, su técnica era tan avanzada, que no entendía ni jota. Era un disco aerodinámico, plateado y espléndidamente reluciente, de unos 30 metros de diámetro. Sobre el lado inferior, en el centro, había un panel de vidrio, donde se observaba una tripulación de 3 hombres, los cuales estaban sentados con los pies en alto. En la parte de arriba, vi una cúpula de navegación de vidrio. En el fondo inferior, había unas ranuras, y cuando volaba, rasante al suelo, levantaba remolinos de polvo. Por eso, al principio, había pensado que se trataba de una especie de helicóptero, que echaba aire hacia abajo. Me imaginé que ellos no debían volar nunca con algo tan primitivo. La máquina volante estaba accionada por un mecanismo que se oponía a la fuerza de la gravedad, y el remolino de polvo era causado por el zumbido a ras de tierra de dicha máquina, la cual funcionaba aprovechando la fuerza de la gravedad. Las aplicaciones que era capaz de desarrollar esta máquina eran increíbles. Ellos me mostraron la máquina durante el transporte de una carga de troncos por un terreno montañoso e inaccesible. La máquina volante transportaba una carga de varias toneladas, suspendida y amarrada con 2 cables de acero, maniobrando con absoluta libertad. Podía permanecer inmóvil sobre un determinado punto, durante una tempestad o un huracán, y era capaz de aterrizar y amerizar, así como de moverse por todas partes neumáticamente. Incluso, podía salir de la atmósfera y volver a entrar en la misma. Cuando les pregunté, anonadado, si se trataba de una nave espacial, me respondieron simplemente: no, porque con esta máquina espacial solo nos podemos desplazar por las cercanías del planeta. La fuerza de gravedad debe, en otras palabras, reclamarla. Su fuerza motriz, por otra parte, podría arrastrarla hasta un punto, desde el cual no podría, después, volver atrás.
Por tanto, hay que poner atención en no volar con demasiada fuerza, pues si se superara la velocidad de fuga del planeta, entonces, debería intervenir una verdadera nave espacial para recuperar dicha máquina y hacerla volver a Iliarga. Por desgracia, no me consintieron ver una verdadera nave espacial. Había, según ellos, cosas más importantes que discutir. Así, entramos al capítulo de la economía. Me habían dado, según ellos, una impresión suficiente de la eficiencia productiva y de la capacidad de inversión de sus trus. Pasaron, entonces, a explicar su interdependencia estructural. A decir verdad, el tema, en aquel momento, no me entusiasmó excesivamente. Una sociedad sin propiedad es, quizás, interesante como curiosidad, pero no la reconocí un significado práctico. Enseguida, me arrepentí de ello. Por falta de interés, he dejado escapar las nociones referentes a una parte importante de su estructura organizativa. No me acuerdo de todo lo que me fue ilustrado. Una sociedad tan imponente y potente opera con sucursales y filiales muy bien distribuidas geográficamente, y centralizadas en relación a la producción automática. A la cabeza de cada trust hay un presidente que es miembro del grupo de producciones del régimen mundial. Todos los trusts están en concordancia entre sí, y los precios son determinados por la ley de la oferta y la demanda. O sea, como en el mercado libre. Sus costes vienen expresados en horas de trabajo estándar. Ellos lo llaman hora. A la pregunta de cómo podían calcular un coste, por ejemplo, el del mineral, la respuesta fue que todos los tesoros de la tierra, incluso esta última, son teóricamente gratuitos en una sociedad que no contempla la propiedad. Esto significa que el coste depende de lo que resulte de la extracción, elaboración y distribución. ¿Cómo puede un trust que trabaja, según precios de coste, vender, pongamos por ejemplo el oro, cuyo valor, por la ley de la oferta y la demanda, se encuentra por encima del precio de coste? Tú pones como ejemplo el oro. Pero, teniendo en cuenta todos los sectores operantes, hay muy pocos artículos parecidos, cuya valoración supera el precio de coste. Por eso, no tenemos problemas. Los trusts son tan enormes y tienen una gama tan vasta de trabajo, que tales productos extras vienen absorbidos, teniendo en cuenta los demás artículos que forman parte de las existencias. Además, partiendo de la planificación central, se puede influenciar, mediante una adaptación a la producción, bien sea la oferta, o bien, la demanda. Para los alimentos se puede, por ejemplo, con nuestro sistema de comidas ya preparadas, estimular la elección del consumidor en una cierta dirección. En fin, si se quiere alcanzar la meta de la economía universal, deberá existir una adaptación a la producción tal que, a pesar de la libertad de elección del consumidor, la ley de la oferta y la demanda no puedan ejercer ningún efecto práctico. Pero, se puede conseguir lo que se quiere a través de la publicidad, dije yo. Mi alusión provocó nuevas reacciones en ellos. Me explicaron que, desde su punto de vista, lo que nosotros hacemos bajo la denominación de publicidad, propaganda y relaciones públicas, rebasa a todos los límites de la racionalidad, de la eficiencia y de la normalidad. Las grandes cantidades de dinero y de trabajo, es decir, la parte de producción que consumimos en este tipo de actividad, cada vez más en auge, es, realmente, el último límite que una mente no eficiente puede alcanzar. Vaya idea que han tenido los terrestres. Adivinad. El envejecimiento artificial. Mediante una rápida progresión de modelos, aparentemente nuevos, una parte del público, caracterizada por un frenesí hacia los símbolos innovadores, es invitada a procurarse siempre el último modelo de cualquier cosa, y antes de que el período técnico de envejecimiento efectivo del objeto haya transcurrido. La consecuencia que se deriva de ello es una gran disipación de los bienes y una forma directa de disminución de la prosperidad, porque significa derrochar inútilmente la capacidad productiva y las materias primas, así como no disfrutar plenamente de lo que es producido a un alto coste, sobre el que incide vuestra publicidad en medida no indiferente. Por otra parte, la clarividencia con que somos empujados a la envidia recíproca y al egoísmo, según su ética, es considerada criminal. Esta incitación al materialismo, peligro moral para una raza inteligente, es contraria a todo sentimiento de justicia. Pensé, a este respecto, que habían terminado. Pero, el argumento más interesante estaba aún por llegar. Nuestra publicidad era escandalosa, absurda e inaceptable, desde un punto de vista racional, económico y ético. En una comunidad socialmente estable se tiene derecho, no solo a la libre expresión de las opiniones, sino sobre todo, a la libre formación de las opiniones.
La propaganda, la información parcial y apresurada, continuamente repetidas, han atacado la libre formación de las opiniones, lo cual, para ellos, es una discriminación inaceptable. Es bueno que se sepa. A mi tímida pregunta de cómo se podría hacer la competencia sin publicidad, me contestaron, una vez más, con amplia respuesta. Las relaciones competitivas tienen origen, exclusivamente, en la libertad de elección del consumidor, lo cual no tiene nada que ver con la directriz que intentamos dar a la elección, que es una consecuencia de la publicidad. La directriz a seguir era dada por ellos, naturalmente. De manera más eficiente. En IARGA hay 2 organizaciones de consumidores mundiales, que operan en una búsqueda de mercado total. Ellos analizan los valores de uso y la calidad de todas las mercancías, y ayudan y dirigen al público orientándolo de la forma más objetiva, en relación a las existencias disponibles. Estas 2 organizaciones estimulan a los trus a producir mercancías necesarias, atendiendo a las condiciones de demanda. Los trus no están autorizados a hacer publicidad o a emplear cualquier otro medio de persuasión, considerando la imposibilidad de objetividad, por su parte. Solo las organizaciones de consumidores informan al público. Así la elección de un público inexperto y sin ideas, en relación a precios y calidades, es sustituida por una elección hecha por expertos, que examinan los productos en laboratorios. Ellos hacen encuestas entre el público y se preocupan, también, de la posibilidad de libre elección. Si se entiende, por ejemplo, que el público debe escoger entre 5 marcas de aparatos de televisión, entonces, ellos se encargan de que haya 5 trus que los produzcan. Además, según lo que había visto, me parecía que en IARGA no había demasiado para elegir. Todo igual. Los mismos automóviles, los mismos bienes, las mismas casas. Si fuera presidente de los trus de consumidores, seguro que llevaría a cabo un notable cambio. Con desagrado, tuvieron que darme explicaciones ulteriores. Los presidentes de estos 2 trus forman parte del grupo central de planificadores del gobierno mundial. Este grupo intenta guiar a la especie y conducirla al resultado final de una verdadera civilización. Para empezar, ellos deben, efectuando cambios en la producción, volver inoperante la ley de la oferta y la demanda. Después, deben promover un bienestar tan elevado, que haga que ningún ser habitante de nuestro planeta se preocupe más de los problemas materiales. De este modo se estimula, también, el desarrollo mental de nuestra especie. Tomemos como ejemplo el coche de la casa. En un determinado momento, la institución social, así como el nivel de civilización, han alcanzado unos límites tales que aquellos no representan ningún símbolo de condición social. ¿Por qué está determinada, entonces, la elección del público? Principalmente, por 2 argumentos: el confort y el precio. Confort máximo, con costes de producción mínimos, pueden ser alcanzados, únicamente, a través de la automatización por medio de robots. ¿Qué sucede entonces? Que uno se decide por el coche y por el tipo de casa más eficientes. Y así, el desarrollo continúa y va siempre hacia adelante. Para concluir, todavía un último argumento sobre lo que determina la elección del consumidor, y sobre la importancia de la economía en materias primas. Una raza que vive proyectada hacia el futuro, tiende al máximo aprovechamiento de las materias primas, que se vuelven siempre más escasas, cuanto más viejo se vuelve el planeta. Sobre este aspecto, los presidentes de los trus de consumidores ejercitan una notable influencia, pues tienen al público a sus espaldas. Entiendo. Ahora que veo claramente la relación entre los trus y el público, quisiera saber cuánto gana un presidente, en relación al trabajador menos pagado. La pregunta, tal como la has planteado, no puede tener respuesta. El fin último del sistema económico universal es, naturalmente, la nivelación de salarios. Pero, en un periodo inicial de estabilidad social, dicha nivelación no es todavía posible. Para un bajo nivel de vida y con una institución insocial de la masa, los motivos que empujan a la actitud de la misma derivan de consideraciones materiales. Hay que dar, por tanto, un empuje para estimular a los jóvenes a cumplir los largos estudios requeridos para una civilización de elevado desarrollo técnico. El mismo empuje es también necesario para estimular a los hombres a un mayor empeño en el trabajo y a una responsabilidad más elevada. Al mismo tiempo se debe empezar por establecer un mínimo beneficio social para el hombre. Lo primero que debe aspirarse es a la seguridad de existencia para todos los seres de un planeta, desde la infancia hasta la vejez. También las mujeres deben tener una renta independiente. El mínimo beneficio social no debe contener ninguna discriminación.
Debe ser fijado, también, un máximo, el cual no debe ser nunca superior a 4 veces el mínimo, sumando las ganancias individuales del hombre y de la mujer. ¿Pensáis que con una renta tan modesta se puede encontrar en la tierra a alguien que quiera ser presidente? Desde luego. Basta encontrar un mínimo que sea suficientemente alto. Compara todos vuestros pequeños comercios con los grandes comercios eficientes. Estos últimos deben tener una dirección, una administración, una contabilidad, un sector de ventas, etc. Deben estar relacionados con asociaciones de clientes, planificación de productos, búsqueda científica, búsqueda de mercado, personal, publicidad, etc. Algunos tipos de mecanización o automatización que vosotros usáis en el sector indirecto, casi no pueden ser tenidos en consideración, por demasiados pequeños. Por último, muy importante, en nuestro mundo no hay producción de armas para la defensa, ni mucho menos, para atacar. Nada de producción bélica, nada de ejércitos, generales, guerras, nada de pérdidas económicas, nada de destrucciones, nada de destrozar vidas humanas. Me sugirieron que hiciese un cálculo del porcentaje de población profesional que en las naciones occidentales industrializadas toma parte en el proceso de producción real efectivo. Observé que no era justo tener en cuenta los aparatos defensivos, desde el momento que, una vez alcanzado un elevado nivel de civilización, aquellos serían, también, desechados por nosotros. Me respondieron que esta objeción no era más que un error del pensamiento occidental. La economía libre está basada en el derecho de la jungla, el derecho de la fuerza económica y la estabilidad en el statu quo, a través del equilibrio de poder. Este último requiere el apoyo de la potencia militar. Una civilización de alto nivel tecnológico está dominada por un cierto número de leyes naturales. Una de estas afirma: las discriminaciones pueden ser mantenidas solo en el auxilio de otras discriminaciones. Cada discriminación engendra otra discriminación. Potencia significa discriminación del fuerte, respecto al débil, siendo una palabra que tiene su origen en el derecho de la jungla. No había, evidentemente, ninguna posibilidad de duda. La economía libre no puede existir sin el apoyo de los armamentos. En mi valoración, debía, al menos, implicar honestamente la defensa. Bien. Estimé que 1/3 de las fuerzas económicas y productivas estaban destinadas a la defensa. Sobre este punto, no estuvieron de acuerdo conmigo. Tenía que limitarme al 25%. Solo así, consideraron mi valoración. Inmediatamente, tratamos del factor de la productividad. Es decir, del problema en que nuestra población profesional efectiva hubiera podido producir al máximo, con el mayor grado de mecanización y automatización, considerando lo que actualmente somos capaces de hacer. Teniendo en cuenta todas nuestras pequeñas industrias, he calculado que nuestra productividad está al 60% de la máxima disponible. Finalmente, pasamos al factor de calidad. Evidentemente, bienes que duran 6 años, por ejemplo, tienen un efecto doble sobre la producción del bienestar, respecto a los que tienen una duración limitada a 3 años. Comparando, entonces, nuestra calidad con la de Iriarga, creo que una valoración del 60% puede considerarse justa. No aburriré al lector con todos los porcentajes. Pero, la conclusión final es tan asombrosa que le interesará, sin lugar a dudas. Nuestro coeficiente de bienestar es, según mi valoración, aproximadamente, de 0,1, mientras que los habitantes de Yarga afirman que un coeficiente de 0,6 puede ser razonablemente alcanzado, partiendo del estado de técnica actual. Esto significa, entonces, que si hubiéramos vivido según su eficiencia y sus normas de justicia, nuestro bienestar habría podido ser, hoy, el sextuplo del actual. Desde el punto de vista mundial, al menos, 10 veces superior al actual. La producción de los habitantes de Iriarga viene estimada en unas 20 veces superior a nuestra producción mundial. Naturalmente, no se trata de una confrontación. Pero, si las cifras son verdaderas, ¿cómo nos debemos regular? ¿Sería posible una estructura económico-social que pudiese crear, con los actuales medios productivos y tecnológicos, un bienestar 5 o 6 veces superior al nuestro? Estoy convencido que sería muy importante que los economistas sociales, con un poco de imaginación creativa, sometieran dichas cifras a un análisis crítico. Se podría objetar que la eficiencia alcanzada por estos seres es, para nosotros, por el momento, inalcanzable. Y, por tanto, la posibilidad de que nuestro bienestar pueda sextuplicarse es muy lejana. Bien, entonces pongamos la hipótesis de que se duplica. Para ello, deberíamos duplicar el poder de adquisición de nuestro trabajo.
Parecían, realmente, contentos de que, por fin, me despertara y empezase a entender que la eficiencia y la justicia no son reclamos vacíos e idealistas. Pero, una densidad de población multiplicada por 100 y una capacidad productiva multiplicada por 20, no hubiera, quizás, tenido como consecuencia una imparable superpoblación y una desenfrenada superproducción. Desde luego que no. Nosotros no conocemos para nada el significado de la palabra superproducción y, mucho menos, superpoblación. Con el término superpoblación se quiere expresar la ineficacia de la estructura económica y del ordenamiento espacial. Con la palabra superproducción se indica, más o menos, la misma cosa. Es decir, el poder de adquisición, demasiado limitado de la renta media, a causa de la ineficacia de una economía antisocial, como la terrestre. Hoy, al día presente, año 1998, quizás el 0,6 se quedase corto puesto que nuestros medios técnicos, sin lugar a dudas, han mejorado con respecto al año del encuentro con estos seres. Cuando empecemos a distribuir la producción, justa y equitativamente, entonces, nos daremos cuenta de que en la Tierra existe, únicamente, el problema de una producción demasiado escasa. De hecho, querido Steph, no puedes saber todo lo que el hombre consumirá, ni el momento en que estará en condiciones de hacerlo. Toma, por ejemplo, los niveles de los consumos de familias, a las cuales, según vuestro modo de ver, no se las debe negar nada por razones económicas. Pues bien, tal medida de consumo es más de 20 veces superior a la nuestra media mundial. Por una parte, se asiste impasible a esta economía del despilfarro, del derroche incondicional e injustificado, y, por otra parte, también insensibles al espectáculo de millones de hombres y de poblaciones enteras que mueren, literalmente, de hambre y desnutrición. Que les falta lo mínimamente necesario para sobrevivir. Otra cosa es, naturalmente, el confort y las comodidades de los países más ricos. Por consiguiente, lujo desenfrenado, por una parte, e indigencia absoluta, por la otra. Se requerirá mucho tiempo y mucho trabajo, hasta que en la Tierra pueda desarrollarse una superproducción efectiva. A esta le dais una importancia decreciente, a pesar de producir una renta, teniendo en cuenta, además, una mayor prestación de trabajo, así como una responsabilidad mayor. El remedio es simple. Trabajaréis menos. Pero, es un arma de doble filo. Un menor trabajo disminuye la renta y estimula el consumo. El estímulo hacia la ganancia aumenta de nuevo. Al mismo tiempo, se puede dar un paso importante hacia la nivelación de salarios, aumentando el salario mínimo. Apenas se manifieste la saturación en el mercado, entonces, la nivelación de salarios procederá rápidamente. Los ricos continuarán siendo ricos, exactamente, como eran antes, y los pobres verán cómo son llevados gradualmente, al mismo nivel de bienestar. Solo así, se crea con eficiencia y justicia un mundo estable. Y cada uno gana como los otros. Observé yo. Efectivamente. El bienestar viene subdividido, sin mirar a las personas, en igual medida entre todos los hombres. Bienestar ilimitado es sinónimo de absoluta seguridad de existencia. ¿Creéis, verdaderamente, que nosotros los terrestres podemos algún día alcanzar una condición tan ideal? Desde luego. El hombre está llamado a alcanzar, en cierto momento, la integración cósmica. Lo que tú llamas ahora condición ideal, no será otra cosa que el principio de un desarrollo mucho mayor, en campos muy distintos y mucho más importantes que los económicos y sociales. No llego a imaginármelo. Será algo difícil de comprender porque la completa seguridad de existencia es solo el principio de una supercivilización. Haznos una pregunta. Intenta descubrir el significado. ¿Trabajáis menos que nosotros? Efectivamente. Mucho menos. Todos los hombres tienen los mismos derechos y son retribuidos por igual. Entonces, ¿no hay más diferencias entre el cuello y la camisa? No. Todos, de vez en cuando, nos endosamos un traje. Por eso, detestamos trabajos de manutención y de reparaciones. ¿Entiendes ahora por qué tenemos en cuenta tanto la calidad? Sí. Es algo que reclama, de nuevo, la eficiencia. Entre vosotros existe un verdadero sistema de distribución de trabajos. Exactamente. Ya no existe ninguna clase privilegiada, ni de servicios, lo cual no es solo consecuencia de un bienestar ilimitado.
La preparación media, mucho más cualificada, así como la institución mental y social adecuada, crean un nivel mental más elevado y uniforme. También, ¿el presidente mundial de IARGA se endosa alguna vez un traje? Desde luego. No existe, en realidad, una clase dirigente y una clase ejecutora. Hay una diferencia entre trabajo directivo y trabajo de ejecución. Cuando se habla de un breve periodo de trabajo, se entiende trabajo ejecutivo, no creativo, y este tipo de trabajo lo deben realizar todos, incluso los presidentes. La dirección es un trabajo puramente creativo. Es una actividad que nosotros desarrollamos durante nuestro tiempo libre, es decir, desinteresadamente. ¿Significa, entonces, que todos los altos cargos son una especie de empleo durante el tiempo libre? Entre nosotros no existe diferencia entre altos y bajos cargos. Para la dirección, escogemos hombres que, además de una capacidad individual, muestren un interés y unas condiciones para vivir este trabajo como expresión de su creatividad. Es lo que vosotros llamáis un hobby. Más tarde me fue aclarado el concepto de gestión colectiva, y cómo era realizada en su gobierno mundial. Hay siempre un grupo de 4 sabios encargados, uno de los cuales es el jefe, el presidente mundial. Estos 4 sabios constituyen la cabeza del aparato gubernativo, y son ayudados, a su vez, por 2 grupos de vicepresidentes, uno a la cabeza del grupo de planificación, y otro, a la del de producción. Si he entendido bien, el grupo de producción comprende a los presidentes de los trust de producción, y el grupo de planificación a los presidentes de los trust que no producen. Estos últimos se hacen cargo de la asistencia social médica, de la instrucción de la justicia, de las organizaciones de consumidores, etc. Todo está organizado en el ámbito de los trust. Todos los trust tienen la obligación de fomentar una continua mejora en la eficiencia del bienestar. Si un trust actúa por debajo de la finalidad asignada, la dirección es cambiada. El grupo de planificación aconseja al de producción, y viceversa. Los sabios, solo cuando una advertencia parece que no va a seguirse, intervienen. Por otra parte, estos ejercen el control apropiado para que todo funcione bien, actitud propia de ellos. Tenía curiosidad por saber si en su mundo existía algo parecido a grupos o gobiernos nacionalistas. Rotundamente, no. La sola palabra nacionalismo les causaba irritación. El nacionalismo, en realidad, no era otra cosa que la cobertura del proteccionismo de grupo, del egoísmo del grupo, de la agresividad y del espíritu de represalia. Eran verdaderas discriminaciones, de las que incitan a las armas. Estaba claro, para ellos, que debíamos renunciar a todo ello lo más pronto posible. Entonces, ¿rechazáis nuestros vínculos nacionales? Tampoco eso es del todo exacto. En la sociedad primitiva del derecho de la jungla, los vínculos nacionales eran necesarios para hacer frente a las discriminaciones externas. Sin embargo, es ya necesario empezar a abolir las discriminaciones y crear un sistema total de producción y servicios en grandes trusts internacionales. Si así se hace, no será difícil que vayan a menos los gobiernos nacionales, por el simple hecho de que estos provocan una disminución de la renta. No existe únicamente el macrofactor por agrupamiento nacional, sino también el microfactor, constituido por una retención sobre los salarios, para proveer a los costes de este tipo de gobierno. Tan pronto, el gobierno mundial sea capaz de refrenar las discriminaciones, entonces, se podrán votar las primeras elecciones de candidatos que sostengan una contracción de los gobiernos participantes. Se requerirán algunos años para conseguir una total liberación. La eficiencia y la justicia resuelven todos los problemas. ¿En qué consisten exactamente las elecciones de las que estáis hablando? ¿A quién hay que elegir en un mundo con un sistema totalitario de justicia? ¿Quieres decirnos que a quienes tendréis que elegir, tan pronto os hayáis liberado de los gobiernos parciales? La respuesta es: a los presidentes, a los vicepresidentes y a los sabios del gobierno mundial. En realidad, estas elecciones a nosotros no nos interesan, pues seguimos las indicaciones y recomendaciones, desde el momento que se han seleccionado los candidatos. Entenderás mejor, dentro de poco, cuando sepas entre qué grupo de hombres elegimos a dichos candidatos. Con toda franqueza, no logramos entender el comportamiento de la población terrestre, la cual continúa eligiendo hombres que, después de ser nombrados, actúan según su propia comodidad, anteponiendo sus propios intereses a los de la comunidad. Según nosotros, todo esto tiene poco que ver con el autogobierno.
En un mundo de hombres, verdaderamente, libres, una idea de este género no tiene lugar. Nosotros no aceptamos ninguna alteración o cambio de nuestras condiciones de vida, sin haber tenido la posibilidad de expresar singularmente nuestras opiniones. Nosotros no delegamos a nadie el derecho de decidir por nosotros. IARGA es gobernado a través de los referéndums. Nos proponen una lista para plantear preguntas concretas, en relación a las cuales tenemos la posibilidad de obtener unas respuestas efectivas. Las directrices que el gobierno debe seguir vienen determinadas por nosotros mismos. Para los problemas mundiales, existen unas votaciones mundiales, aprobadas con la mayoría de los 2/3, y para los problemas locales, hay votaciones locales. Eso es lo que nosotros entendemos por autogobierno. Comparada con vuestra democracia, esta es, verdaderamente, una superdemocracia. ¿Significa que los electores están capacitados para tomar decisiones de tipo gubernativo? Efectivamente. El nivel mental de la masa es algo en lo que vosotros, también, debéis pensar. Es maravilloso. Estoy convencido de que es la mejor forma de gobierno democrático que pueda realizarse con la participación efectiva y activa de todos los candidatos. Y, ahora, quisiera preguntaros, ¿no sería posible que nos explicarais cómo funciona vuestro sistema de irradiación de ondas del pensamiento? Ello nos permitiría dar un gran paso en el campo del conocimiento. Nos estremecemos al pensar qué ocurriría si os reveláramos el sistema de transmisión del conocimiento, a través de radiaciones inmateriales. En poco tiempo, la humanidad lo emplearía como arma, con consecuencias inimaginables de destrucción. Además, ¿quién podría sacar provecho del mayor conocimiento? Solo, las naciones desarrolladas, porque el aparato es, técnicamente, difícil de construir, laborioso y costoso. Significaría situar a la raza blanca en una posición discriminante, todavía más fuerte, respecto a las otras razas. Una raza que no tiene sentido de la responsabilidad, no debe ser ayudada.